el gol se vendría a los 12 minutos por parte de Salomón Rondón, que se saca la marca de Perea y gol de Salomón Rondón. Salomón Rondón, el venezolano, al número 23, pone a sufrir a todo el pueblo colombiano, al pueblo cafetero, con su gol marcado al minuto 13. Celebran los vinotintos, celebra toda Venezuela, porque el gol marcado por Salomón Rondón les da vida en las eliminatorias mundialistas. El número 23, ahí lo vemos en pantalla celebrando su gol importante para su carrera, ya que le marca a Colombia, que viene desempeñando un buen partido, lo dirigido por Peckerman. Ahí lo vemos a César Farías y enseguida vemos el reprise del gol. Ahí aguanta bien la marca de Zúñiga, el capitán Juan Arango, sale mal el capitán Perea, y sí, Salomón Rondón marca el gol, marca la anotación por el espacio pequeño, ese mini cuadrado que le deja en la punta izquierda del arco David Ospina, y por ahí la experiencia, la calidad del delantero venezolano Salomón Rondón, marca la anotación, marca el 1-0 que pone a ganar a los vinotintos. Y ahora sí, lo dirigido por Peckerman debe ser un poco más agresivo en su fútbol y salir a buscar el empate, porque si no estuviera cayendo en el tercer lugar, ya que Ecuador ganó su partido en la tarde.